Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutitos más, por favor, para ver si alguno de sus compañeros o compañeras se conecta. Entonces son las 8:33, por lo menos otros 3 minutitos más y si no empezamos. De todos modos, la grabación se va a compartir. Buenos días a todos. Aquí tenemos a Azul, a Karen, a Valeria y a Valeria Quintanilla. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Prácticamente jóvenes, estamos empezando nuestra semana número 8. Estamos empezando nuestra semana número 8 y pues estas 2 semanas pues prácticamente pues no hay que bajar la guardia. Yo sé que la carga académica ha sido bastante fuerte y después pues sin el auxilio físico de por lo menos un día o dos a la semana para estarles apoyando. Entonces por ahí puse por ahí un mensajito de que algunas actividades pendientes, como fue la actividad 7, una actividad automatizada, pues estaría habilitada hoy hasta el mediodía. Le puse por ahí de la 1 de la tarde porque luego la máquina se confunde, entonces hasta la 1 de la tarde estará de ahí, pues ya tendremos que poner todos en orden porque pues prácticamente ya estamos cerrando el curso. Entonces yo pienso que yo ya tengo algunas calificaciones, más bien tengo la mayoría de las calificaciones capturadas, entonces se las haremos este fin de semana, muy probable entre jueves y viernes. Se las haré llegar para que ustedes vayan corroborando que son las mismas calificaciones que les aparece en el calificador de módulo. Aquí, pues, para que pues tengamos un cierre de web exitoso. Y ahora sí que les pido un poquito de paciencia porque pues ya más con estas 2 semanas vamos a cerrar. Bueno, entonces,
Pues esta actividad hay que resolverla, pero eh, para esto vamos a ver unos videos introductorios. Vamos a ver el primero, es el video de crecimiento exponencial. Esto con la finalidad de, pues, de tener una comprensión. Si alguien ya en el bachillerato por ahí vio eh, todo relativo a este fenómeno, generalmente es un fenómeno de crecimiento, lo podemos de alguna forma vincular, perdón, vincular con ahorita con la pandemia. Generalmente la pandemia tiene este tipo de orden, entonces pues el estudio se dio del crecimiento exponencial, pues prácticamente con las epidemias. Después tuvo aplicaciones principalmente en cómo una población se va contaminando, en el crecimiento bacteriano, cómo se va propagando los virus entre una población. También pues tuvo mucho éxito, entonces se vio cómo se extrapoló la idea para la población pues en general. Eh, tenemos que verlo porque con esto nos va a quedar una idea clara, entonces lo checamos y lo discutimos y después hacemos algunos de los propios problemas que tienen por ahí para que vean ustedes la mecánica. Es una unidad pues bastante sencilla, al igual que la que viene, que sería su contraparte, que serían las funciones logarítmicas. Prácticamente una y otra son complementos. También hay quienes que le llaman que son inversas, pero yo les diría que son complementos una de la otra, pero primero tendremos que verla. Entonces, voy a proyectar el video para que ustedes de alguna forma, pues, esta parte pues es bastante interesante. Espero que les guste. Unos segundos mientras encuentro cómo compartirla este video. Muy bien, entonces ahí está corriendo. En este video vamos a hablar sobre el crecimiento exponencial, que es lo que genera una explosión poblacional. La mayoría de los estudiantes comprenden el crecimiento exponencial, pero a veces las matemáticas pueden ser algo difíciles. Así que vamos a analizar esto paso a paso. Comencemos con este conejo de aquí y digamos que forma parte de una población. No tendremos solamente un conejo, sino cierto número de conejos en nuestra población, y en todas las ecuaciones nos referiremos a esto como n, que es el tamaño de la población. Esto va a cambiar conforme pase el tiempo, pero esta será nuestra población inicial, que llamamos n. Vamos a organizar a los conejos para poder contarlos. Nuestra n inicial será de 10 conejos en el tiempo cero. Ahora, nuestra población puede aumentar, disminuir o permanecer igual. Y lo que va a determinar esto será nuestra tasa de crecimiento. Esta es la segunda letra que deben recordar, R, que nos va a indicar qué tanto cambia la población con el tiempo. Y hay solamente dos cosas que afectan a la cantidad de población: los nuevos conejos, que serán los nacimientos, y los conejos que fallecen, lo que serán las muertes. Así que ambas cosas van a contribuir al cambio en la población, pero es algo per cápita, lo que significa que tenemos que dividir esto entre n, que es el tamaño original de la población. Permítanme agregar unos conejos bebés, unos 5 conejos bebés, de manera que tenemos 5 nacimientos. Y digamos que se murieron 2 conejos. No se preocupen, son solamente conejos virtuales. Así que tenemos 2 muertes. Tuvimos 5 nacimientos y 2 muertes, y nuestra n es la población original de 10. Por lo que el valor de nuestra r va a ser 5 menos 2 entre 10, que es 3 entre 10, lo que nos da 0.3. El valor de nuestra R es 0.3, por lo que nuestra tasa de crecimiento es 0.3. Esto significa el factor con el que aumenta nuestra población. Si tomo 10 y lo multiplico por 0.3, voy a tener 3.
¿Qué es lo que ha aumentado o crecido nuestra población? Algo que deben conocer sobre la tasa de crecimiento es que si el ecosistema es estable, la tasa de crecimiento no va a cambiar con el tiempo. Y ustedes pueden pensar que si no cambia la tasa de crecimiento, entonces la población va a aumentar siempre con la misma cantidad. Pero esto no es así. Veamos lo que sucede. Tomamos esta tasa de crecimiento de 0.3 para la siguiente generación y ahora, en lugar de multiplicarla por 10, vamos a multiplicarla por 13. Si lo hacemos, vamos a usar esta ecuación de aquí, que es el cambio de n entre el cambio en t. Tomando nuestra tasa de crecimiento, que es 0.3, y ahora la multiplicamos por 13, ya no tendremos 3, sino que tendremos 3.9. Y si lo redondeamos, resulta que tendremos otros 4 conejos más, lo que aumenta nuestra población a 17 conejos. Aun cuando nuestra R no cambia, como cada vez la multiplicamos por un número más grande, vamos a tener una mayor cantidad de conejos para la siguiente generación. Ahora hagamos los cálculos para la tercera generación, en donde ahora multiplicamos 0.3 por 17, lo que nos da 5.1. Le podemos redondear a 5 conejos. Si ahora multiplicamos nuestra tasa de crecimiento por 22, nos dará 6.6, que redondeamos a 7 conejos. Y lo sumamos, lo que nos da una población de 29. Aquí pueden ver que la población está aumentando. Ahora, les puedo hacer algunas preguntas difíciles. La primera pregunta no es tan difícil y es, ¿cuál será la población en el tiempo número 5? Para resolverlo, tomamos este 29 y lo multiplicamos por 0.3 y el resultado lo sumamos al 29. Pero, ¿qué tal si les preguntara cuál sería la población en el tiempo 10 o en el tiempo 30? Esto ya no es tan fácil de calcular y seguramente van a necesitar algo de ayuda. En mi caso, cuando necesito algo de ayuda, lo primero que hago es usar mi hoja de cálculo. Vamos a abrir Excel y trataremos de recordar estos números. Vamos a reconstruir nuestra tabla. Del lado izquierdo tenemos 0 como nuestro primer tiempo y 1 será nuestro segundo tiempo. Puedo ahorrarme tiempo en Excel seleccionando estas celdas, tomando esta esquina y jalándola hacia donde quiero que se incremente mi conteo. Así que llevemos esto hasta el año 30. Ya tenemos esto. ¿Cuál era nuestra población original? Era de 10. Lo escribimos aquí. ¿Cuál será la siguiente población? Vamos a escribir una fórmula en este recuadro, escribiendo el signo de igual. ¿Recuerdan qué hicimos? Tomamos nuestra población original, le damos clic aquí, y a esto le vamos a sumar la tasa de crecimiento, que era de 0.3, y la vamos a multiplicar por nuestra población original. Esto nos da 13. Nuevamente, lo que hicimos fue tomar lo que había en esta celda y le sumamos lo que había en esta celda multiplicada por 3. Y con la magia de la hoja de cálculo, puedo tomar esto y lo vamos a copiar en todas estas celdas, de manera que haga lo mismo una y otra vez. Y así hará todos los cálculos por nosotros. Tenemos los valores que teníamos antes, 13, 17, 22, todo nos suena familiar. Obviamente esto no está redondeado, por lo que no nos dará la cantidad exacta de conejos, pero ahora podemos ver esta curva exponencial que tiene forma de J. Y ahora sí, podemos responder a las preguntas. En el tiempo 5 tendremos unos 37 conejos. En el tiempo 10 tendremos 138 conejos. Y si vamos hasta el tiempo 30, vamos a tener 26.199 conejos, lo que son muchísimos conejos en poco tiempo. Así pueden ver el comportamiento del crecimiento exponencial. Lo bonito de las hojas de cálculo es que puedo jugar con la información. Digamos que en lugar de tener una tasa de crecimiento de 0.3, la vamos a cambiar a 0.1. Copiamos esto de nuevo hasta abajo y vamos a tener otra curva en forma de J, aunque esta no estará tan empinada como la anterior, ya que al final no tendremos tantos conejos, pero aún así vamos a tener un crecimiento exponencial. Cambiemos de nuevo este valor y hagámoslo 0. Si lo hacemos, obtenemos 10. Aplicamos esto de nuevo en todas las celdas y veremos que no tenemos aumento alguno. Quedará todo el tiempo con el valor de 10. Una de las preguntas difíciles que les hago a mis estudiantes es ¿qué pasará si tenemos una tasa de crecimiento negativa? Por ejemplo, de menos 0.3. Aquí nos dará un 7 y si aplicamos esto en todas las celdas,
nos vamos a aproximar a un límite, nos vamos a aproximar a 0. Esto es porque al principio vamos a quitar grandes cantidades y luego quitaremos cantidades menores conforme la población se hace cada vez más pequeña. Esto podemos hacerlo con hojas de cálculo, pero no siempre tenemos a la mano una hoja de cálculo. A veces solo necesitamos una calculadora y un poco de álgebra. Veamos la solución algebraica. Tenemos esta ecuación para el crecimiento exponencial. El cambio de n en t va a ser igual a n, que es el tamaño de la población, multiplicada por 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento. Y esto lo vamos a elevar a t, donde t es el tiempo. Vamos a asegurarnos de que esto funciona. Veamos t igual a 0. Sustituimos nuestros números, ponemos 10 en lugar de n, nuestra población original. Aquí dejamos a 1 y r, la sustituimos con 0.3 y la elevamos a la potencia 0, que es nuestro tiempo. Simplificamos esto y recordamos que cualquier cosa elevada a la potencia 0 va a ser igual a 1, lo que nos da 10. Parece que está funcionando, pero no se confíen. Sigamos con t igual a 1. Sustituimos el tiempo por 1, n sigue siendo 10, esto es 1 más r. R no está cambiando, pero ahora elevamos todo esto a la primera potencia y cualquier cosa elevada a 1 es igual a la misma cosa, por lo que nos queda 1.3 y al multiplicar por 10 nos da 13. Hagamos lo mismo para t igual a 2. Solo ponemos 2 aquí, pues es lo único que está cambiando. Tenemos 1.3 a la segunda potencia, o sea, lo elevamos al cuadrado y nos da 1.69, que lo multiplicamos por 10 y nos queda 16.9, que es casi 17. Probemos ahora con el tiempo igual a 30. Elevamos esto a la potencia 30 y nos da 26.199, lo que coincide con nuestra hoja de cálculo. Tendremos muchos conejos muy rápidamente. Esta es la solución algebraica. Es una forma rápida de calcular el crecimiento usando la población original, el tiempo y la tasa de crecimiento. Ahora quiero preguntarles algo. Digamos que en lugar de conejos tenemos bacterias. La bacteria E. coli puede reproducirse en 20 minutos. Es decir, puede hacer una copia de sí misma en 20 minutos. Digamos que ninguna de estas bacterias muere, así que no tenemos tasa de mortalidad, por lo que nos quedan los nacimientos entre n. ¿Cuántos nacimientos tendremos? Si nos dividimos a la mitad, tendremos un E. coli nuevo. Nuestra población original era de 1, por lo que ahora tendremos una R igual a 1. En lugar de aumentar por 0.3, ahora vamos a aumentar por 1, que es lo mismo que un aumento del 100%. Al principio tenemos una bacteria y después tenemos 2 bacterias, que es un aumento del 100% de bacterias más que el número original. Ahora tenemos 2, después tendremos 4, luego 8, luego 16, 32, y pueden ver cómo el crecimiento exponencial nos da una gran cantidad de bacterias muy rápidamente. Otra pregunta que les hago es, ¿el cielo es el límite? Después de 20 generaciones vamos a tener, casi no alcanzo a leer, algo así como 5 millones. Así que esto sigue creciendo por siempre. No, R no va a ser igual siempre. Les dije una mentira. Conforme aumenta la población, se irán quedando sin alimento, recursos y espacio, por lo que R va a cambiar y comenzaremos a ver algo llamado crecimiento logístico, lo que tiene un conjunto de ecuaciones diferentes y lo veremos en otro video. Esto fue crecimiento exponencial y nos vemos en el siguiente video. Pensemos un poco. Muy bien, pues vimos este video. ¿Qué les pareció, jóvenes? Este video es para empezarnos a introducir a lo que es el tema de funciones exponenciales. Entonces, la mayoría de nuestros problemas van a venir con esa, con esa temática. Entonces, también puse otro material del profesor Julio, y este es para poder de alguna forma graficarla. No sé si tengan algún comentario de si la información es clara. Estaba buscando aquí el otro. Ok.
De alguna forma, muchas jóvenes, está todo claro. Miren, por ejemplo, revisando nuestro sílabus, vienen, por ejemplo, de la página que tienen de ahí la fracción, de la página 136 a 137, donde está nuestro material de estudio. Nosotros tendremos que realizar, por ejemplo, los ejercicios 21, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 40, 41 y 42. Prácticamente algunos son, pues, aquí estoy escribiendo la página, en la página de Marway, algunos tenemos que graficarlos. Por lo general, estas tienen una forma muy conocida. Por ejemplo, bueno, es una formación creciente, es como si nosotros escribiéramos una J, y para una población decreciente es como si escribiéramos una J invertida. Pero entonces por ahí se nos vienen algunos problemas. Voy a buscar uno de estos problemas para que vean que, pues, por el que ya estamos un poquito apretados de tiempo y por la finalidad, vamos a utilizar esta herramienta que es bastante poderosa. Y ahorita se les comparto. Estoy buscando uno de los problemitas que tengo aquí. Voy a abrir mi actividad. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar al azar el que sería el 21, y luego 24. Vamos a ver qué forma tienen. Y ahorita les comparto la pantalla. Entonces, por favor, vayan ustedes, pues también revisando para que no haya ningún error. Entonces, déjenme ver, por ahí tenía la actividad. Ya la tengo hecha, solamente para mostrarles la información. Entonces, unos segundos. No sé, mientras la busco, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, o no sé por ahí si tengan alguna inquietud de los que estamos ahorita. Entonces, déjenme ver. Ya tenemos la información. Por ejemplo, viene la 21, que sería una expresión. Ahorita se las comparto. Y luego también tendremos la 24. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla de mi aplicación. Ok, entonces ya la tenemos lista. Y ahorita se las comparto. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí nosotros es nuestro graficador. En las primeras actividades, como ustedes pueden revisar, pues son solamente hacer las gráficas. Entonces no hay ningún problema. Nosotros lo podemos auxiliar por medio de Marway para comprobar. Esas gráficas eh, son las típicas. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle en el navegador la palabra así tal y como aparece, MATHWAI, y en ese momento los aparece. Entonces, esta es una pues herramienta de cálculo bastante poderosa, y pues está hecha para nuestros fines. Entonces,
Los primeros problemas son graficarlos. Generalmente estos problemas tienen forma de gota, perdón, de J. Estos se pueden recorrer dependiendo de la ordenada. Al origen generalmente van a cortar al eje de Y de la siguiente forma. Siempre van a estar eh, haciendo, por ejemplo, en el caso de esta expresión que viene aquí, como pueden, la vamos a checar todos, es la exponencial de la función x. Por lo general nos podemos dar cuenta que esta función, en el momento que hacemos 0, nos va a dar un número que va a cortar solamente en el eje y, y de ahí empezaría, pues de alguna forma a crecer, pero este número lo único que nos indica que está trasladada a la izquierda, entonces generalmente van a cortar en el punto y de ahí va a empezar a crecer en forma indefinida. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir la función tal y como se la estuviéramos escribiendo sobre papel y lápiz, y en este momento nos va a aparecer un menú que es graficar. Entonces generalmente ahí la tenemos. Lo que estamos viendo aquí es nuestra función. Entonces, en este lado podemos ver cómo está disminuyendo, prácticamente está desplazada hacia la izquierda. Y ahí tenemos que en un punto cortó. Es decir, si nosotros, si tienen por ahí, tienen su calculadora a la mano, lo único que tienen que hacerle es ponerle el valor de su función, que sería generalmente este número es denotado como número de Euler, y es la base, es una base natural, vale 2.7173. Entonces, si ustedes lo ponen en su calculadora y le ponen el número 1, nos va a dar ese mismo número. Entonces, es en donde está cortando a nuestro eje. Como pueden ver, después de un tiempo, este empieza a decrecer. Entonces, vean que si yo le doy este aumento, aquí muy difícilmente se va a ver, pero por lo general tienen forma de J. Entonces, en este caso, pues sería una J invertida, digo así con mucha imaginación. Eh, con estos botones que tengo a la derecha, nosotros la podemos de alguna forma visualizar. Ahí por ahí se perdería. Entonces, para estas actividades, pues lo único que se les pide es que ustedes grafiquen. Ustedes lo pueden graficar a mano, eh, por lo menos unos 10 puntos, por lo menos unos 10 puntos, y con esta aplicación ustedes pueden comprobar si efectivamente su expresión es correcta. Ahora, por ejemplo, esta es la número 21, y para la expresión número 24, esta función ya no está tan sencilla. Vamos a escribirla. Bueno, esta fue la 21. Ahora, para la función que también tomé el hacer, que es la 24, vamos a tener un número. Este número es una constante. Y después lo que hacemos es que vamos a escribir la función que tenemos aquí, que es una función eh, positiva. Entonces aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, a ustedes les va a interesar cómo graficarlo. Tenemos dos formas de graficarlo. Una es poniéndole el circunflejo, que es una especie como de gorrito, o bien ponerle este otro símbolo. Este símbolo significa que adentro va la base y sobre el cuadrito va el exponente. Entonces aquí no hay ningún problema, lo podemos hacer de las dos formas, y aquí lo único que tenemos que hacer sería poner nuestra variable x. Inclusive, si ustedes ven aquí en esta parte, aparecen algunas sugerencias, pero lo único que necesitamos es poner nuestro exponente tal y como está. Y ahí esperamos. Aquí nos dice qué es lo que queremos. En este caso, esperamos que procese y nosotros podemos ver la gráfica. Entonces, nuevamente nos sale una gráfica muy parecida a la otra, solamente que aquí ya tengo
dos elementos. Como tenemos la función que es menos dos veces, entonces esa tiene mucho mayor peso y hace que nuestra curva nuevamente sea muy similar a la anterior. Digo, no todas tienen la misma forma, hay unas que tienen formas distintas. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es, pues, si se les facilita más utilizar la herramienta, esa es una captura de pantalla e irla ingresando sobre su actividad. También, pues, trabajen en equipo, muchachos. Ustedes ya se conocen bastante bien. Entonces, por ejemplo, pueden organizarse de la siguiente manera. eh, Como les había dicho en un principio, verificar que efectivamente la información sea correcta y después se pueden compartir los archivos y pues este sería una forma pues para poder pues desahogar tantas actividades porque estoy consciente que tienen 5 horas y que el tiempo es bastante pues corto. Dejen ver si tengo alguna otra función en donde se pueda visualizar para que no se queden con la idea de que todo tiene la misma forma. Por ejemplo, dejen ver las actividades que les marqué, porque no se queden con la idea que todas son jotas invertidas. Digo, hay funciones, hay funciones que tienen otra forma. Entonces, aquí estoy buscando, pero lo que quiero es que vean por lo menos una función que sea positiva. Por ejemplo, tengo la 21, la 24, la 28, la 32. La 32, vamos a graficar la 32. Ahorita se las comparto para que no se queden con esa idea de que digan, no, pues es que Martín me dijo que tienen forma de J, o sea, todas las funciones exponenciales tienen forma de J, pero estas nos están saliendo todas hacia abajo. Entonces, vamos a hacer la 32, el que vamos a poner aquí en nuestro ejercicio. Bueno, entonces vamos a ingresar en nuestro programa. Entonces, si ustedes ya lo checaron por ahí, tiene forma, es un cociente, entonces vamos a aprovechar nuestras funciones. Entonces vamos a poner el cociente y vamos a escribir la primera función, que es una exponencial. Esta exponencial, a ver si no se enoja esto. Sí, se enojó. Es x, ten mucho cuidado, a la x, así viene la función. Y luego en el cociente, perdón, en el denominador viene como 1 más dos veces el exponencial. Aquí no hay mucho problema si no lo ponen tal y como está. Déjenme borrarlo, porque necesito que esto sea una potencia. Entonces déjenme ver aquí tengo. Es que debo de poner el otro primero. Tengo que poner mi exponencial y luego la x. Entonces, muy seguramente esa función tiene que ser positiva. Es a todo luces, no tiene ningún signo menos. Vamos a revisarla. Vamos a usar su gráfico. Ahí está, entonces tiene una forma medio rara, pero por lo menos ya no tiene la forma de J. Entonces, pues parecería que en algún momento viene su dominio. Ese dominio es los números que va a abarcar nuestra variable, en este caso la X, y tiene esta función. Entonces, aquí pues lo válido es que ustedes trabajen pues en equipo, o por lo menos que ustedes se coordinen entre dos o tres de sus compañeros y vayan compartiendo la actividad. Entonces, esta sería prácticamente de los 10 problemas, por lo menos 5 son problemas gráficos para que ustedes, pues, de alguna forma tengan
adquieran esta forma de, esta técnica de tener las herramientas digitales. Ahora, por ahí vienen algunos problemas numéricos. Bueno, entonces no sé de los que estamos aquí tengan alguna pregunta, jóvenes, o alguna duda. Ahí tenemos a Azul, Frida, Karen, Karina, Liliana, Nadia, Naomi. Tenemos Valeria Cordero, Valeria Quintanilla y Wendy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, todo bien. Muy bien. Entonces, pues vamos a realizar algunos problemas que vienen por ahí. Son problemas que tenemos que tener presente eh, la fórmula de crecimiento. Entonces, déjenme voy a compartir la pantalla. Es que el problema de consumo es que tenemos que estar compartiendo las pantallas. Hay otras herramientas que no hay necesidad de eso, pero déjenme ver. Entonces, dejen comparto la pantalla. Muy bien. Entonces, por ahí vamos a hacer este tipo de programas generalmente. A ver, ahí sí se está viendo la pantalla. Generalmente, pues podemos ver las condiciones necesarias para que esto se cumpla. Como les había comentado al principio, esta función tiene forma de J. Esto lo estoy repitiendo para que a nosotros, si no tenemos conocimiento, si ya tenemos conocimiento, la veamos. Estas son las condiciones que debe de cumplir. Generalmente A puede ser cualquier exponente. Aparece por ahí el número E, que es el número de Euler, es la base natural, pero no es el único que se comporta así. Si, por ejemplo, si A es diferente de uno, es decir, para que permita eh, un cambio, un cambio en el crecimiento, generalmente las bases comunes pueden ser cualesquiera. Generalmente la más sencilla va a estar en base 2, en base 3, etcétera, pero la que cae pues prácticamente como la base de todos los logaritmos naturales es el número E, es el número de Euler, que tiene un valor de 2.7173, a menos que por ahí me equivoque, pero es una función muy definida. Después, en el caso de que fuese decreciente, entonces nuestra función va a estar prácticamente entre 0 y 1. Entonces, es en este caso el comportamiento. Ahora, vamos a hacer uno de estos ejemplos. Bueno, más bien, este problema viene, pues, eh, en su lista de ejercicios y pues siempre es bueno realizar algunos de ellos. Bueno, entonces, este es un problema típico, jóvenes. Es el problema típico de todo estudiante, ya sea de la disciplina de la que sea. Inclusive son típicos de, por ejemplo, de administración, de medicina, de ingeniería, con ciertos cambios para ajustarse para ajustarse pues, al área de estudio. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, siempre se los he comentado, tenemos que leer nuestro problema tantas veces como sea necesario. ¿Por qué razón? Para que nosotros intentamos qué es lo que se nos pide. Y también tenemos que ver cuáles serían las unidades adecuadas. Acuérdense que todo tiene esto. Por ejemplo, en este programa 33 se nos habla lo siguiente, dice, una población de microorganismos se duplica cada 20 minutos. Si al principio está presente, si al principio están presentes 200 organismos, encuentra una fórmula para el tamaño de la población después de T horas. Entonces, nosotros, pues ahí tenemos esa información. A veces son enunciados muy cortos y por el mismo lenguaje nosotros debemos, pues, de saber exactamente qué es lo que nos piden. En este caso, tenemos palabras claves. Por ejemplo, nosotros nos debemos de acordar de nuestra fórmula.
aquí voy a empezar a escribir. Ahí está. Nosotros debemos de empezar a escribir. Por lo general, vamos a tener dos fórmulas y vamos a ver cuál es la que más, pues adecua a nuestros fines. Por lo general, por ahí tenemos que nuestra población va a estar en función de nuestra variable t. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener esta expresión que va a ser n, donde n representa el tamaño de la población. Tenemos 1 más r en función de t. Esta sería una. Esta es generalmente la que nos va de alguna forma a estar en todos lados. Inclusive esta expresión también se utiliza para calcular pues temas financieros como es el interés simple y el interés compuesto. Esta forma, si cuando nosotros aplicamos límites, eh, también se convierte en esta forma. Por lo general, luego también tenemos otra expresión. Aquí ya saben que n va a ser pues prácticamente el tamaño de la población. Pero también nosotros tenemos otra fórmula en la que nos vamos a auxiliar, que va a ser la población inicial por un número que vamos a tener como x. Entonces, de aquí nosotros tenemos que buscar, estas fórmulas vienen ahí en, en el extracto de su libro. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál de estas dos, digo, esta es una generalización de esto, pero cuál de estas dos es la que más, pues, cuál es la que más se adapta. Entonces nosotros pues empezamos buscando alguna relación. Por ejemplo, para ocupar esta que lo vamos a llamar 1, que les voy a cambiar el color, que los voy a llamar 1 y 2, tenemos que ver cuál es la que más adapta a nuestros fines. Por ejemplo, para escoger a 1, nosotros necesitaríamos tener el tamaño de la población. Pero si nosotros vemos en el texto, no nos dicen cuál es el cambio de la población, es decir, cuántas moscas, en este caso nos están diciendo cuántos microorganismos están naciendo y cuántos están muriendo. No se sabe. Esta parte le corresponde a la biología y es muy complejo determinarlo. Lo único que sabemos es que los microorganismos se están duplicando. Entonces, esta fórmula, como pueden ver, pues no nos serviría para estos fines. La 1, a pesar que las dos tienen una información muy similar, pues no nos conviene. Entonces, estaríamos teniendo como candidato a la función 2. Lo único que sabemos es que se está duplicando. Entonces, aquí por ahí empezamos con la siguiente información. Por ejemplo, la población inicial, aquí le cambiamos. P0 es la población inicial, que en este caso serían 200 microorganismos. Pero en el otro nos dice que se están duplicando. Entonces, si están duplicando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del número 2, porque dice se están duplicando. Entonces, por aquí ya nosotros empezaríamos a armar nuestra función. Entonces, tentativamente nosotros la tendremos de la siguiente forma. La tenemos como P0, que esta es la población inicial, que está de alguna forma creciendo y ahora en lugar de la X que puse aquí, no es cierto, no es X, es T. ¿Por qué es T? Porque está en función, del tiempo. Entonces esto sería a la T. Entonces por aquí empezaríamos a ver esta parte de nuestra función y ahí ya tendríamos alguna propuesta, pero tenemos más información.
En este caso nos dice que ya tenemos la información, la población inicial, tenemos una base 2 precisamente porque se está duplicando. Pero aquí hay otra, también hay más información. Dice se duplica cada 20 minutos, entonces debemos de buscar una forma porque la información que nos pide es que la tengamos en horas. Entonces nosotros por acá escribimos que pues una hora son 60 minutos. Entonces, en este caso, como se están duplicando cada 20 minutos, debemos de hacer lo siguiente, de acordarnos de lo siguiente. Si 60 minutos eh, tiene una hora, entonces aquí son 60 minutos y se están de alguna forma duplicando cada 20. Entonces tendríamos 60 sobre 20 nos daría 3. Entonces es como de alguna forma se están reproduciendo estos microorganismos. Ahora, aquí ya tengo esta información importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la función que nosotros estamos de alguna forma teniendo aquí es como sigue. La población inicial, esta no va a cambiar, se va a quedar como tal y debemos de considerar lo siguiente. Se está duplicando, pero tenemos un factor de crecimiento por 3, es decir, por hora. Entonces, este 3 que tenemos aquí lo introducimos de este lado. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones, es que para este caso del problema 33, tendríamos que la población inicial serían 6 veces, 6 veces t, ya dándole los datos correctos, entonces la función que me define esta expresión es pues prácticamente esta. Entonces, esta es la función que me está definiendo cómo está creciendo, la población. Entonces, por eso yo les comento que estos problemas se los recomiendo que lo hagan en equipos. Ustedes se conocen pues académicamente, tienen los mismos gustos, todo. Entonces, por ahí empezar a hacer este tipo de propuestas. ¿Alguna pregunta para este ejercicio, muchachos jóvenes que estamos por aquí? Eh, entonces simplemente debemos dejar la expresión. Sí, en este caso solamente se nos pide de dejar la expresión. Si nosotros la quisiéramos graficar, también lo podremos hacer, pero solamente hay que dejarlo. Porque en este caso hay que pues, dejarle que esta expresión es prácticamente para el tiempo en horas. Por ejemplo, aquí podríamos ver que realmente funcione cuando nosotros dejamos un tiempo cero. Por ejemplo, en un tiempo cero, aquí lo voy a hacer arribita, espero que no se vea. Por ejemplo, en un tiempo cero, nosotros lo podemos comprobar que realmente funciona porque la población de estos microorganismos sería 206 a la cero. Nosotros ya de nuestro conocimiento que tenemos, sabemos que cualquier número expresado a la cero nos va a dar 1. Entonces, en este caso, vemos que en un tiempo cero tendríamos 200. Inclusive lo podríamos, de alguna forma, pues empezar a graficarlo. Ahorita lo vamos a ver rápidamente cómo lo vamos a meter a Malway, perdón, para que nosotros sepamos cómo empieza a funcionar. Generalmente este tipo de poblaciones crece muy rápido. Entonces vamos a verlo con nuestro graficador. Ahorita les comparto la pantalla, voy a escribir la función.
Aquí no importa la variable que nosotros pues le tengamos, entonces va a ser 200 que está multiplicando a nuestra función que es un número 6 que va a estar pues ahora sí que elevado en este caso a la x. Entonces aquí les voy a compartir la otra pantalla. Entonces aquí tenemos nuestra función. Aquí nosotros le podemos poner cualquier valor. eh, Como aquí viene las variables x, y, z, no hay problema, nosotros simplemente la estamos cambiando para poder ver el comportamiento. Nosotros sabemos que esto es realmente t. Entonces vamos a ver cómo crece nuestra función. Como pueden ver, la función crece muy rápido. Vean, esta sí tiene la forma de j, a pesar que el otro era el número e. eh, también esta base 2. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que estoy ajustando el dominio de la función, es decir, estoy viendo el eje y. Entonces vean cómo se va pues en forma infinita. Inclusive aquí ya el programa ya no me deja ir más arriba precisamente por los límites que tiene. Esta es una versión gratuita. Hay una versión ahí que tiene licencia y todo. Pero aquí lo importante es que vean que cómo crece muy rápido y en general tiene esta forma que es la letra J. Entonces, con esto vemos que estamos bien. Digo, ustedes ya es opcional si lo grafican, aquí lo único que necesitamos, como nos dijo su compañera, es solamente obtener la función. Entonces, en este caso, obtenemos dos funciones que vienen en su texto. Digo, no quiero parecer memes, muchachos, que dicen, ¿dónde está la información? Pues todo está en el PDF, ¿no? Sino en su texto les habla de dos posibles funciones. Una que es la típica donde tenemos que tener la tasa pues de muertes menos nacimientos de la población, y otra que la podemos ajustar a un número pues entero, perdón, un número que tiene que estar entre 0 y 1, y ahí tenemos los dominios, es decir, un número real. Bueno, entonces vamos a hacer un segundo más para que ustedes pues vayan viendo esto, y ya saben que cualquier duda pues estaremos aquí estaremos muy pendientes, y más que viene nuestro cierre. Entonces por aquí vamos a compartir este documento que tenemos por acá. Entonces ahí ya tenemos ese que tenemos ahí. Aquí dejen espacio de más. Y aquí tenemos otro. Por ejemplo, este ejercicio es uno de los opuestos. Eh, ¿Por qué razón lo damos cuenta? Porque ahora tenemos una función decreciente. ¿Cómo sabemos que es una función decreciente? Por este número que es negativo. Entonces, esta va a tener también una función, va a tener la misma forma de una función de j, pero esa j va a estar invertida. Es decir, nuestra j es creciente, y lo que hacemos es que en la j va a obtener un número alto. El número alto se consigue cuando t toma el valor de 0, es decir, va a partir de 500.000 como punto más alto, y después va a empezar a disminuir hasta que se llegue a 0. Entonces vamos a examinar este otro tipo de problemas. Este es otro de los que está propuesto para que ustedes los hagan. Aquí lo estoy haciendo pues, adrede, para que ustedes vean cuál es la mecánica. Entonces,
Este programa nos dice así, dice cierta región con depresión económica tiene una población que está en disminución. Por ejemplo, en 1970 era de 500,000 habitantes y a partir de ese momento su población estaba dada por esta fórmula. Entonces, de alguna forma se hizo, pues ahora sí que las nacimientos, las muertes menos los nacimientos de la población, se hicieron algunos ajustes. Hay herramientas para poder, con los datos que tenemos, podemos proponer y después en forma analítica se llega a una expresión. Esta expresión que está aquí no es tan sencilla de calcular, digo, se tiene que hacer algunos ajustes. Pero pues de alguna forma ya se encontró y se determinó que es esta. Luego, donde obviamente es el tiempo en años, por lo general, lo que se nos hace, todos los tipos de expresiones van a quedar en años o pueden quedar en horas, pero todo depende del contexto del problema. Por ejemplo, para las bacterias, por ejemplo, pues como se reproducen muy rápido, pues generalmente se tiene ese estándar de que son horas, cuando, pues, en este caso, cuando somos personas, pues en años. Entonces, todo viene en su contexto. Ok, luego nos dice, encuentra la población en 1980, suponiendo que la tendencia continúa, es decir, que sigue disminuyendo. Luego dice, determine la población en el año 2000. Entonces, este problema, pues, lo tenemos que ver de la siguiente forma. Nosotros, como ya tenemos la expresión, lo único que tenemos que ver es ver el cambio que tenemos de esta forma. Entonces, tenemos, aquí estoy copiando en el cuaderno porque la vamos a escribir, yo la voy a escribir en otra parte. Entonces, tenemos 500,000 con un exponente de menos 0.2. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que, vean, el problema ahora es en perdón, en 1970 esta era esa población, pero como la población está cayendo, es una J descendente, entonces queremos saber en su momento cuánto era en 1980. Entonces, lo que tenemos son los años de 1970 a 1980, eso sería una pregunta. Luego la segunda sería, una vez que tengamos esa, es prácticamente del 80 al 2000. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver? Que de 1970 al año de 1980 solamente tenemos 10 años de diferencia. Entonces, por aquí vamos a escribirla. Lo único que tenemos que hacer es tener la fórmula tal y como está para calcular nuestra población. Entonces tenemos aquí el año de 500,000. Y tenemos nuestra exponencial, la escribimos tal y como viene en nuestro texto, que es 0.2. Y de 1970 a 1980 solamente hay 10 años. Entonces es lo que escribimos. Y por favor, apóyenme con el cálculo. Aquí se me movió esto. A ver, que se me fue aquí el Zoom. Ahí está. Entonces ahí tenemos este número. Entonces aquí, si no tiene la calculadora, la pueden hacer ahí con la calculadora que viene en
en el cel. Entonces déjame, yo estoy checando el numerito. Tenemos que escribir tal y como viene los 500,000 por nuestra exponencial. Generalmente viene con un número que se llama el logaritmo natural. Y podemos sacar la función. La función inversa, que la vamos a multiplicar por 10. Y yo ya tengo aquí el número. Ustedes lo pueden verificar. Entonces, de acuerdo a esta población, viene dada, a ver, chequen, aquí lo estamos escribiendo, viene como 409,365, por ahí viene un decimal, punto 37. Pero aquí lo importante es que pues tenemos que tomar solamente números enteros. Entonces aquí esto es personas. Entonces vean que como en la población original había pues, prácticamente medio millón, y como la gente está deprimida de alguna forma, pues les está afectando esta relación. Entonces, si nosotros hacemos pues las operaciones, esto es lo que nos estaría dando. Ven que efectivamente pues aquí de medio millón, en 10 años, pues como pueden ver, prácticamente bajaron cerca del orden de 90,000 personas. Ahora, para el inciso C nos está diciendo, ahora qué pasaría respecto al año al año 2000. Entonces, ahí podemos ver que de acuerdo al año de 1970, donde se creó la función, al año de pues, 2000 han pasado cerca de 30 años. Entonces, por ahí, los que pueden apoyarme, nada más lo único que tenemos que ver es ver cuánto fue la diferencia en años. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos cómo bajó nuestra población. Entonces aquí le pondremos, cambiaríamos nuestro número a 30. Entonces esto nos daría pues la misma fórmula. Entonces lo único que haríamos es el siguiente cambio. La población que tenemos es de medio millón. Y que tenemos nuestro exponente el mismo. Y como la población se tomó en 1970 para 2000, y como sigue disminuyendo, sigue pasando el tiempo, pues de 2000 menos 1970 nos dan 30 años. Nos dan 30 años. Y en este caso, aquí está mal, aquí no está, aquí nada más es 10. Aquí es 10, aquí es 30. Entonces, esto nos daría, de acuerdo a este cálculo, 27,440. A ver, déjenme ver si está bien. Entonces, por ahí chequenle, por favor. 27,440. Ahí nos da punto 8. Entonces, una de dos, o esto lo llevamos, lo vamos viendo, vamos a llevar al superior, 4,441 personas, porque no podemos tener, pues por nuestro contexto, no podemos tener, pues, fracciones, porque, pues, obviamente eso no tendría ningún sentido. Entonces, vean cómo ahí la población, pues prácticamente como está disminuyendo. Entonces va a llegar
va a llegar un momento con los años en que esto pues se va a volver pues cero. Profesor, Mándeme. ahí hay un error, son 274.406. ¿6? ¿Aquí? Ajá, No, entonces déjenme aquí le corrijo. Agarré mi gomita, que no me agarre la goma. Déjenme ver con el 274,000, ¿me dijiste? ¿406? 406. Ah, Ok, entonces esta parte está mal. Muy bien, entonces como ven, si nosotros, gracias, si nosotros tuviéramos, pues en este caso, pues con el tiempo, pues nuestra población prácticamente ya en un tiempo muy grande, esta población pues iría a cero. Pero chequen, por ejemplo, en el año que se calculó había 500,000. Después de 10 años se perdieron 100,000, bueno, 90,000 personas. Y después de 30 años prácticamente se fue un poquito, casi se fue a la mitad. Entonces vean cómo sería ese crecimiento. Ahora, sería interesante graficarlo. Vamos a ver cómo sería esta gráfica, porque generalmente luego viendo la gráfica se entiende mejor el comportamiento. Entonces vamos a ir nosotros a nuestra herramienta de Markway. Ahorita se las comparto para ver cómo sería nuestra población. Ahí tenemos 500,000 y tendremos nuestro exponente que sería negativo 0.02 y lo vamos a sacar como X. Entonces ahí y te les comparto en la pantalla. A ver, dejar de compartir, volver a compartir la pantalla. Entonces aquí tenemos nuestra función. Acuérdense que para nuestros fines es el tiempo, pero aquí tenemos que hacer un cambio de variable para expresarle eh, a nuestro programa, porque generalmente nuestro programa viene con estos parámetros X, Y y Z. Entonces vamos a ver cómo sería nuestra gráfica. Esta generalmente viene de esta forma. Viene de esta forma y como pueden ver, no tenemos nada, hay que ajustarla. Hay que ajustarla. Vean, de este lado apareció. Entonces, cuando a ustedes no les aparezca nada, hay que irla de esta forma. Pero vean que, bueno, pues como esto es como este es un software que viene esta versión que ven ustedes en internet, es una versión de regalo, viene muy limitada. Pero si nosotros hiciéramos la función que valiera cero, prácticamente viene de 500,000 en su punto más alto y después empieza a disminuir. Digo, aquí este, no nos deja ver, pero como pueden ver es una forma de J, pues una J invertida. Entonces, en algún momento esta población pues va a tender a desaparecer. Digo, aquí vemos solamente un pedacito que tiene esta tendencia. Como es una versión de prueba, no nos permite ver todo pues el dominio, acuérdense que el dominio es la letra y el rango es sobre la eje X. Entonces, pues en algún momento esta población va a desaparecer. Bueno, entonces, pues esos serían los problemitas que nosotros tendríamos eh, que hacer. Son por lo menos 10 problemas. Entonces, por ahí, pues todavía, no sé si tengan dudas, muchachos, jóvenes. Pues la tendencia de estos problemitas es esta. Entonces, ahí tienen dos formulitas. Eh, por favor, vean cuál es la que más se adapta, pero de estas fórmulas, ahorita se las presento para que digan, bueno, y Martín, ¿de qué está hablando, no? Pero son cualesquiera de las dos.
Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizarlas. Y digo, todo depende de las condiciones que nosotros tengamos. Entonces, déjenme ver aquí en compartir pantalla, en el documento PDF. Entonces, hay que ver qué cosa es lo que realmente tenemos. Pero como pueden ver, esta unidad viene pues atractiva porque es aparte de los números racionales que nosotros que tenemos, vimos funciones que en este caso eran funciones algebraicas y por eso se les llama funciones elementales. Digo, no es y se le llaman funciones elementales no porque sean sencillas, sino son para distinguirlas de estas funciones que le llaman, por ejemplo, la función exponencial de una variable x o t, o como ustedes gusten, y el logaritmo de x, de t o del número que ustedes quieran, se les llama funciones trascendentales. Entonces, por eso el distinguir funciones elementales son todo el tipo de funciones algebraicas y estas que son trascendentales son pues expresiones que son funciones exponenciales de x y logarítmicas de x. Entonces, es para distinguir. Entonces, hay que tener muy en cuenta nuestras funciones y todo parte de estas dos funciones que tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, las fórmulas que tenemos ahí, tenemos dos. Es la fórmula de población, pero para el caso que, es decir, ustedes van a preguntar, bueno, Martín, ¿cómo me puedo dar cuenta cuándo escoger una, cuándo escoger otra? Generalmente, la forma genérica es la que tiene la tasa de crecimiento. Miren, este es el número que yo les comentaba que ustedes de alguna forma han visto por ahí. Es el número de Euler. Este número es pues un irracional. Se llama irracional porque pues es infinito y no sabemos a ciencia cierta hasta dónde va a terminar. Algunos pues matemáticos han interesado en conocer su naturaleza, pues han pedido a gente de computación que pues a ver si tenía límite y pues después de algunos meses que se quedaron las supercomputadoras trabajando, encontraron por ahí de 1 millón de dígitos y pues el proceso terminaba. Entonces dijeron, "No, pues sabes qué, mejor dejarlo así y vamos a ocuparlo con por lo menos 6 cifras significativas". Entonces un número pues inconmensurable, es un número infinito, pero que es la base, la naturaleza de esta forma se comporta. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia que tenemos y ven los cálculos que pues luego presenta el doctor Gattel, pues están basados en este número y ellos, esto es una introducción, pero ellos tienen pues ahora sí que programas de cómputo, tienen modelos para poder predecir cuánta gente, cuál fue la población inicial que se contaminó, cuántos se van a contaminar si no se siguen por las recomendaciones. Inclusive ellos pueden tener mucha información, pero los cálculos que ellos manejan son bastante complejos, pero todos están en base a esta parte. Entonces, ya con eso nosotros podemos vincular cómo se está comportando la pandemia. Les repito, esto es muy sencillo, pero ellos muy seguramente tienen una estructura matemática muy sólida, pero la base, muchachos, es esta parte. Entonces ahí nacen todo. Inclusive el problema de las pandemias se dio entre un médico y un matemático. El médico quería determinar hasta dónde era posible darles, pues, es decir, para el médico que es un especialista que está entrenado, tiene los conocimientos técnicos y científicos para poder salvar las vidas, ellos veían que pues crecía muy rápido. Entonces ellos querían saber cuál era, hasta dónde se podía atender
Entonces, pues el matemático le ayudó y llegaron a este tipo de funciones. Por ejemplo, esta es una, esta función que estamos aquí subrayando es una de las, esta es la base de todo, pero no todas se comportan de esta misma manera. Esta es la base, hay unas que se comportan así, cuando esto tiende al infinito, o se pueden compartir así. Y no solamente el número que es la base natural, sino pueden tener otro tipo de bases, como es en la base 2, la base 3. En este problema que hicimos por ahí, tenemos una base 6. Entonces todo depende de las condiciones del problema. Por ejemplo, aquí tendríamos estos otros elementos y que todo depende de qué es lo que nos están proponiendo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tenemos una base 2, también podemos tener una base 3, podemos tener una base 6, pero todos tienen el mismo tipo de comportamiento. La que es generalmente la naturaleza se comporta de esta forma. Entonces, hasta aquí le dejaríamos, muchachos. No sé si tengan dudas. No sé si tengan dudas. No, profesor, todo bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, por favor, pues ahora sí que yo les pido que, pues, este es nuestro cierre de materias. Nuestro cierre de materias, digo, no solamente de la mía, sino de mis otros, Todo bien. gracias, la de mis compañeros. Entonces, pues ahora sí, cualquier cosa que necesiten por ahí, una de sus compañeras ayer me me envió un programita para que lo revisara. Yo le dije que esté bien. Entonces, pues una de las técnicas que tenemos aquí, jóvenes, es que tenemos que socializar la información. Si alguien, por ejemplo, me dice, oye, Martín, tengo un problema en este ejercicio, entonces yo se lo respondo. Y lo importante es que si ya le dimos el visto bueno, eh, es que esos ejercicios los vayan pues socializando, muchachos. Y precisamente por estas, y es precisamente que trabajemos nosotros así, porque pues, estamos en tiempos difíciles. Entonces la información pues la tenemos que socializar, la tenemos que compartir. Digo, aquí el objetivo es que ustedes se lleven este conocimiento. Ya los que se interesen, pues ya pueden ir. Hay muchísima información, la información es tan vasta, por si alguno de esos temas les interesa, pero el objetivo es que, pues ahora sí que estamos en, como dijo el doctor Pablo, por ahí en una sesión que tuvo, que pues es un trimestre especial y muy posiblemente, jóvenes, eh, el próximo trimestre, que es el 20P, muy posiblemente seguimos en esta modalidad, no lo sabemos, digo, todo depende de las condiciones. Tenemos un semáforo, pero a lo mejor seguimos en esta modalidad o vamos a ir a la universidad ya en su momento, pues en forma escalonada. Entonces, pues hay que estar muy atentos, muchachos, y pues estamos aquí en contacto. Cualquier cosa, pues digo, cualquier duda que tengan respecto a un ejercicio, pues estamos ahí en contacto. Los que tengan, digo, no es tu caso, pero los que tengan por ahí algún problema técnico, eh, pues ahora sí que con toda confianza, escríbanme a mí, escriban a doctor Pablo, a doctor Jesús, que es el jefe de departamento, pues para que nosotros de alguna forma digo, no de alguna forma, sino nos ayudemos. Y pues esperemos que este sea un cierre de UA exitoso. Entonces estamos en contacto, muchachos, y pues excelente pues martes, y ya pues, prácticamente estamos aquí para que estamos ahora sí que, como dicen por ahí, muchachos, en contacto. Pues muchas gracias por este, por estar aquí. Les voy a compartir, ahora sí les comento que sí les comparto la grabación, y pues estamos ahí, quedamos atentos. Muchas gracias, jóvenes.
Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.